En la Academia Galáctica, los protocolos de seguridad se diseñaron para proteger a las presas de los depredadores hasta que los humanos obligaron a todos a plantearse una pregunta aterradora sobre la evolución misma. La sala de conferencia 7 olía a ansiedad y aire reciclado, algo habitual en cualquier reunión del Comité de Seguridad de la Academia Galáctica. Soy Torben Covella, administrador rixiano con 17 años de experiencia en la gestión de protocolos interespecies, y nunca, ni una sola vez en esos 17 años, he deseado tanto arrojarme por una esclusa de aire como aquella tarde de martes en particular, según los estándares terrestres. Ahora usamos el horario terrestre porque los humanos insistieron, y cuando los humanos insisten en algo, o estás de acuerdo o te preparas para 3 meses de comentarios pasivo-agresivos. El comité se sentó alrededor de la mesa de conferencias cristalina como un conjunto de las especies más nerviosas de la galaxia. A mi izquierda, el consejero Breen Take, un pelterano cuyos tentáculos faciales se contraían cada vez que se sentía estresado, que siempre estaba a mi derecha, el administrador Fen Halis, un creviano con 6 ojos que nunca parpadeaban al unísono, creando un inquietante efecto cascada que te hacía pensar que estaba sufriendo un derrame cerebral. Frente a mí estaba sentado el oficial subalterno Lexform, un joven Skeldick que solo llevaba 2 ciclos en la academia y aún creía que las reglas lo solucionaban todo. Dulce niña de verano, estábamos discutiendo por 14ª vez este mes los requisitos obligatorios del traje ambiental para los ejercicios de entrenamiento del sector 9. 14 veces. Tenía tablas, gráficos, una presentación con 47 diapositivas, 32 de las cuales eran simplemente diferentes ángulos del mismo equipo de seguridad. Las normas son bastante claras. Breen decía que sus tentáculos formaban un extraño patrón en forma de 8, lo que significaba que estaba a punto de leer algo textualmente del manual. Todos los cadetes deben usar protección atmosférica completa, independientemente de la compatibilidad de la especie con el entorno de entrenamiento. Aunque el sector 9 es literalmente una habitación con una atmósfera estándar de oxígeno y nitrógeno, murmuré, pero nadie respondió a mi comentario porque, al parecer, el sentido común no estaba en la agenda de hoy. Fue entonces cuando entró la cadete Riley Chen, humana, de 23 años terrestres, con una expresión que sugería que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar de la galaxia. Llevaba el uniforme estándar de la academia. Pero algo en la forma en que los humanos vestían siempre parecía un poco extraño, como si estuvieran perpetuamente a 5 minutos de quitárselo todo e ir a nadar. Los humanos y su extraña relación con las telas restrictivas. Llegas tarde, cadete, anunció Lex con voz aguda, con la indignación que solo los verdaderamente inexpertos pueden mostrar. Riley se dejó caer en la silla vacía sin ninguna ceremonia, ninguna disculpa y prácticamente ninguna consideración por el protocolo. El tráfico era un infierno, dijo. Inexpresiva, algún glorviano decidió mudar de piel en el pasillo principal. No has experimentado el verdadero horror hasta que hayas caminado sobre 7,5 centímetros de escamas de piel mudada. Los ojos de Fen parpadearon en cascada, como si se estuviera preparando para un espectáculo de comedia. Te preocupaba que esto fuera por algo importante. La temperatura en la habitación, tanto literal como figurativamente, bajó unos 15 grados. Los tentáculos de Breen dejaron de moverse por completo, lo que en el lenguaje corporal pelterano significaba que estaba aterrorizado o a punto de explotar, posiblemente ambas cosas. Eché un vistazo a mi tableta de datos, revisando la lista de infracciones de Riley, negándome a usar un respirador de repuesto. Rechazando la protección radiológica corporal completa en entornos con radiación insignificante, saltándose el proceso obligatorio de descontaminación de 17 capas cuando la simulación no implicaba nada más peligroso que réplicas de plantas de interior. La lista seguía y seguía. Cadete Chen, comencé a intentar aportar algo de diplomacia a lo que claramente estaba a punto de convertirse en un desastre espectacular. Entendemos que la tolerancia humana al riesgo es significativamente mayor que la de la mayoría de las especies, pero existen normas para la seguridad de todos los cadetes. Riley se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa en una postura que era a la vez informal y agresiva. ¿De verdad lo hacen? ¿De verdad lo hacen? Oh, no. Conocía ese tono.
Lo había escuchado de exactamente otros 47 humanos durante mi estancia aquí. Era el tono que precedía a discusiones, acusaciones de tonterías burocráticas y al menos una vez a alguien amenazando con demostrar la supervivencia a una caída de 15 metros. Esta reunión estaba a punto de torcerse. Sí, cadete Chen. Por supuesto que sí, Lex, dijo su voz, subiendo otra octava hacia lo que solo puedo describir como territorio de indignación y chillidos. Los protocolos de seguridad se establecen tras rigurosas pruebas y análisis. Riley asintió lentamente, con expresión de fingida seriedad. Claro, claro, claro. Entonces dime, ¿qué rigurosa prueba determinó que necesito usar un traje de regulación térmica en una habitación que está literalmente a 22 grados centígrados? Los acuerdos Gentus de 2047 establecieron que todos los entornos de entrenamiento requieren equipo de protección estandarizado. Green recitó sus tentáculos reanudando su danza ansiosa. El artículo 12, subsección 44, párrafo 9b, dice claramente que todos ustedes están absolutamente aterrorizados por los cortes de papel, interrumpió Riley. Y vi cómo los ojos de Fenn se abrían de par en par en lo que supongo que debía ser sorpresa, pero parecía más como si alguien le acabara de decir que su familia estaba siendo rehén de un helecho particularmente agresivo con cortes de papel. Pregunté en contra de mi buen juicio. Lesiones leves, aclaró Riley, agitando la mano con desdén. Ustedes tratan un golpe en el dedo del pie como si fuera una emergencia médica de clase 5. La semana pasada vi a alguien presentar un informe de incidente porque recibió una descarga estática en el panel de una puerta. Una estática. He sufrido lesiones peores por ponerme calcetines. La durabilidad humana no es el estándar con el que medimos la seguridad. Fenn dijo que sus 6 ojos ahora se centraban en Riley con precisión láser. Su especie tiene fama de subestimar el peligro. Riley se rió. De verdad se rió. No fue una risita educada ni una risita nerviosa. Fue una risa genuina que resonó en las paredes e hizo que los tentáculos de Breen se curvaran en pequeñas espirales de angustia. Subestimando el peligro, repitió, sin dejar de sonreír. Eso es exagerado viniendo de especies que usan trajes de protección completos para manipular agua a temperatura ambiente. Agua, esa cosa que literalmente cae del cielo en la mitad de los planetas habitados de este sector. El agua puede contener contaminantes, protestaba Lex semanalmente. También los genios del aire, pero no te veo caminando en una burbuja. Me pellizqué el puente de la nariz, sintiendo el comienzo de lo que los humanos llamaban migraña formándose detrás de mis ojos. Cadete Chen, su actitud desdeñosa hacia las medidas de seguridad establecidas es precisamente la razón por la que está aquí. Necesitamos que comprenda que no todas las especies tienen su resiliencia biológica. Lo entiendo, dijo Riley. Y por un momento, pensé que tal vez estábamos progresando. Luego siguió hablando. Entiendo perfectamente que todos ustedes son frágiles pétalos de flores que necesitan 17 capas de plástico de burbujas para sobrevivir a una suave brisa. Lo que no entiendo es por qué cree que su paranoia debería aplicarse a mí. Breen hizo un sonido como un globo desinflándose. No es paranoia. Es precaución. Es locura. Riley replicó. Tiene reglas sobre reglas sobre reglas. Por cierto, conté para operar legalmente un dispensador de bebidas estándar. Tengo que reconocer 23 advertencias de seguridad distintas. 23 para el chocolate caliente. He operado maquinaria pesada real con menos requisitos de seguridad. La maquinaria pesada está regulada por diferentes protocolos, comenzó Fenn. Pero Riley estaba en racha. El mes pasado, tuve que asistir a una sesión informativa de seguridad de 6 horas sobre los procedimientos de salida de emergencia. 6 horas. Las salidas de emergencia son literalmente puertas con letreros que dicen salida de emergencia. No están ocultas. No están camufladas como paneles decorativos. Son puertas con manijas que se tiran. Un niño pequeño podría entenderlo. Los procedimientos de emergencia salvan vidas como chilló. Su voz ahora alcanza frecuencias que no estaba del todo segura de si eran audibles para oídos humanos.
El sentido común también, pero al parecer escasea por aquí. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del sistema de ventilación, que probablemente funcionaba a destajo intentando procesar todas las feromonas del estrés que producíamos colectivamente. Los tentáculos de Breen habían formado formas para las que ni siquiera tenía nombre. Los ojos de Fenn parpadeaban en un caos absoluto. Ningún patrón, solo puro pánico óptico. Lex parecía a punto de llorar, lo que para un Skelevic significaba que su piel se estaba volviendo de un inquietante tono morado. Y Riley estaba sentada allí, con aspecto absolutamente complacido consigo misma, como si acabara de ganar una discusión en un campeonato de debate en lugar de insultar a los cimientos de la cultura de seguridad de la Academia Galáctica. Cadete Chin, dije, intentando mantener la voz tranquila y profesional. Su actitud es inaceptable. Estos protocolos existen porque innumerables seres han resultado heridos o muertos en accidentes de entrenamiento a lo largo de la historia galáctica. Riley se recostó, cruzándose de brazos. ¿Y cuántos de esos seres eran humanos? Abrí la boca, la cerré, revisé mi bloc de datos, revisé 17 años de informes de incidentes. 0. La respuesta era 0. Ese no es el punto, dije, pero incluso yo pude oír lo débil que sonaba. Ese es exactamente el punto, dijo Riley. Y entonces cometió su error fatal. Se levantó rápidamente, gesticulando enfáticamente con ambos brazos. No puedes aplicar tus estándares de seguridad a una especie que evolucionó esquivando depredadores ápice por diversión. Y fue entonces cuando la manga de su uniforme se deslizó por su hombro. El tiempo hizo algo curioso, parecía acelerarse y ralentizarse simultáneamente. Como si el propio universo no pudiera decidir si precipitarse hacia el desastre o saborear el momento antes de que todo saliera catastróficamente mal. La manga de Riley se había movido unos 7,5 centímetros. Eso fue todo. En su hombro izquierdo, ahora parcialmente visible, había tinta, sombreado negro y gris, artístico y detallado, que representaba algo que hizo sonar a toda voz todas las alarmas de mi biología evolutiva. Un depredador, un superdepredador terrestre, específicamente por lo que pude ver del diseño, una especie de felino grande con colmillos, ojos abiertos y esa mirada distintiva que todas las especies de presa de la galaxia reconocían por instinto genético de correr o morir. Breen lo vio primero. Sus tentáculos no dejaron de moverse. Se pusieron completamente rígidos, extendiéndose hacia afuera en lo que reconocí como la respuesta de congelación pelariana. Sus respiraderos se cerraron de golpe. Todo simultáneamente por los vacíos sagrados que susurró. Su voz apenas audible. Los 6 ojos de Fenn se clavaron en el hombro de Riley con tal intensidad que me preocupó sinceramente que pudiera lesionarse. Sus 6 pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos. Su respiración se volvió rápida, superficial, presa del pánico. Lex emitió un sonido. No puedo describir el sonido con palabras. Era algo entre un gemido, un jadeo y el ruido que haces cuando te das cuenta de que has cometido un terrible error, pero es demasiado tarde para arreglarlo. Su piel morada palideció, casi translúcida, y pude ver cómo su sistema circulatorio funcionaba con el tiempo. ¿Qué?, preguntó Riley, mirándonos con genuina confusión. ¿Qué les pasa a todos? Tu hombro, logré decir, con la voz más aguda de lo que pretendía. ¿Tu hombro? Ahí está. Lo tienes. Hay algo en tu hombro. Riley bajó la mirada, vio su tatuaje expuesto y tuvo la audacia de aparentar total indiferencia. Ah, sí. Mi tigre se lo hizo cuando tenía 19 años. ¿Qué? 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 Preguntó. ¿Qué? Como si estuviera hablando de un clima templado y no del hecho de que se había marcado permanentemente el cuerpo con la imagen de una criatura que podía, e históricamente, cazar y matar humanos por deporte. Eso es un depredador, dijo Fenn con voz temblorosa. Ese es un superdepredador. Es una máquina de matar diseñada por la evolución para cazar, nombrar y consumir carne viva. Bueno, sí, dijo Riley,
encogiéndose de hombros, lo que hizo que el tatuaje se moviera, lo que hizo que Breen emitiera otro de esos ruidos de globo desinflado. Es un tigre, una pantera, un tigris. Animales preciosos. Este es, en concreto, un tigre siberiano. Saqué la referencia de un documental. El artista captó perfectamente el porqué. Lex interrumpió con la voz entrecortada. ¿Por qué te marcarías voluntariamente con eso? ¿Por qué elegirías llevar la imagen de la muerte en tu cuerpo? Riley parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego volvió a reír, pero esta vez era diferente. Era la risa de alguien que acababa de darse cuenta de que se enfrentaba a un nivel de incomprensión tan profundo que rozaba la comedia cósmica. Dios mío, dijo entre risas. Dios mío, todos están flipando con mi tatuaje. ¿Mi tatuaje? Llevo 4 años con esto y nadie en toda la emisora me ha dicho nada. La mayoría de los seres no se acercarían lo suficiente como para notarlo. Admití, y quienes lo hicieron probablemente presentaron informes de trauma psicológico. Informes de trauma psicológico. Riley repitió sin cesar sobre un tatuaje. Sobre un cerebro de depredador, corrigió, con los tentáculos aún rígidos. Sobre la representación visual de una máquina de matar grabada permanentemente en tu capa dérmica, sobre el hecho de que voluntariamente elegiste convertirte en un monumento ambulante a la muerte misma. La risa de Riley se apagó, reemplazada por una expresión que no pude descifrar. Confusión, tal vez, o tal vez la comprensión de que esta brecha cultural era más grande de lo que pensaba. Es solo un tatuaje, dijo lentamente, como si estuviera explicando algo a niños. Es tinta bajo mi piel. Es arte. En realidad no es peligroso. Fue entonces cuando Lex se movió. No fue su intención. Creo que fue puro instinto. Se lanzó hacia atrás tan rápido que su silla volcó, golpeando el suelo con un estruendo metálico que resonó por toda la sala de conferencias. Su mano golpeó el panel de alerta de emergencia en la pared. Oh, no. Oh, no. 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 El panel se iluminó. Rojo. No la suave luz ámbar de advertencia. No el indicador amarillo de precaución. Rojo completo. Alerta de emergencia. Las bocinas empezaron a sonar. Fuertes. Agresivas. Imposible ignorar las bocinas. Eso significaba una cosa y solo una. Amenaza inmediata a la seguridad de la estación. No, dije poniéndome de pie de un salto. No, no, no. Cancelen eso. Cancelen la alerta. Pero era demasiado tarde. El panel requería confirmación biométrica para cancelar. Y Lex estaba pegado a la pared del fondo, con la piel morada casi blanca, los ojos abiertos por el terror de las presas, completamente incapaz de procesar nada más que la imperiosa necesidad de huir. Riley miró a su alrededor, las luces intermitentes, las alarmas a todo volumen, y a 3 altos funcionarios que sufrían lo que solo podía describirse como ataques de pánico sincronizados. Tienes que estar bromeando, dijo. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. Seguridad estaba aquí. Esto estaba a punto de empeorar mucho. El equipo de seguridad alfa estaba formado por 5 seres que, para su crédito, eran muy buenos en sus trabajos. Su trabajo, por desgracia, era responder a las amenazas de emergencia con la máxima eficiencia. Y pocas preguntas, lo que significó que irrumpieron en la sala de conferencias 7 con las armas desenfundadas. Buscando el peligro, listos para neutralizar cualquier horror que hubiera desencadenado una alerta en toda la estación. Encontraron a Riley Chen de pie junto a una silla volcada, con aspecto molesto. La evaluación de amenazas ladró al comandante Vasquez, un creviano con una complexión como si alguien hubiera tomado una estructura humanoide estándar y le hubiera añadido un 40% más de masa muscular. Informe. Lex señaló a Riley con mano temblorosa. Depredador. Tiene un depredador en su cuerpo. Permanente. Ella lo eligió. El arma de Vaz, que había apuntado al techo en posición estándar de alerta, se dirigió de inmediato hacia Riley.
Otros 3 oficiales de seguridad hicieron lo mismo. El quinto oficial, un xiano como yo llamado Senna, miró a Riley, miró a los miembros del comité en pánico y luego me miró con una expresión que claramente decía: por favor, díganme que esto no es lo que creo. Todos, cálmense, dije, levantando las manos en lo que esperaba fuera un gesto universal de desescalada. Hay un malentendido. Los tentáculos de Breen habían vuelto a moverse, pero ahora se agitaban salvajemente, golpeando la mesa y su propia cara en lo que parecía ser el equivalente pterano a un aleteo histérico. Lleva la marca de la muerte. No hay ningún malentendido. Está ahí mismo, en su hombro, mirándonos, juzgándonos, planeando nuestra muerte. Es un tatuaje, dijo Riley, con la voz subiendo de volumen y frustración. Es una imagen, una imagen. ¿Por qué me apuntan por una imagen? Retírense, dijo el jefe, aunque su arma no bajó. Explíquenme la amenaza. No hay ninguna amenaza. Riley insistió. Se ha marcado con un depredador. Fenn dijo que sus 6 ojos ahora producen lo que solo puedo suponer que son lágrimas de estrés. Un superdepredador terrestre. La imagen por sí sola viola el protocolo de seguridad psicológica 17. 17. Riley levantó las manos. Por supuesto que es el 17. Todo con ustedes es el 17 y algo. Llegó más seguridad. Luego más. Luego alguien debía haber dado la alarma del cuartel general porque de repente el pasillo exterior se llenó de cadetes, personal y lo que parecía todo el equipo médico rodando una camilla en la que no había nadie en ese momento, pero que podría necesitar muy pronto dados los niveles de estrés cardiovascular en esta sala. Todos paran, grité, mi voz cortando el caos. Dejen de moverse. Dejen de hablar. Simplemente paren. De alguna manera milagrosa lo hicieron. Respiré hondo. Riley, por favor, explícales a todos qué es un tatuaje y por qué tienes uno. Riley me miró como si acabara de pedirle que explicara por qué el agua estaba mojada. Un tatuaje es una forma de arte corporal. Se inyecta tinta bajo la piel y se crean patrones. Los humanos lo han estado haciendo durante miles de años. Es cultural. Es personal. Es decorativo. Me hice porque me gustan los tigres y creo que son hermosos y poderosos y quería ese simbolismo en mi cuerpo. Eso es todo. Fin de la explicación. Silencio. Silencio total y absoluto, excepto por las bocinas de alarma que se apagaban gradualmente. Entonces Senna bendijo su cerebro brixiano lógico. Hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Pero por qué un depredador? Porque los depredadores molan. Riley lo dijo como si fuera lo más obvio de la galaxia. ¿Porque son animales magníficos? Porque los humanos tenemos una relación muy compleja con los superdepredadores. Los respetamos, los tememos, en cierto modo, nos identificamos con ellos. Porque, noticia de última hora, los humanos también somos superdepredadores. Esa afirmación cayó como un torpedo de fotones. Te identificas con los depredadores, dijo Buzz lentamente. Claro que sí. Somos depredadores. Miradas al frente, búsqueda, caza, herramienta, uso de tácticas de manada. Todo el asunto. ¿Ninguno de ustedes leyó los informes de biología humana? Los leímos, dije débilmente. Pensábamos que exageraban para causar efecto. Riley me miró fijamente. ¿Pensaban que exageraban? Creían que toda nuestra historia evolutiva ha perseguido a depredadores que acosaban a los animales hasta el agotamiento y usaban herramientas para matar cosas más grandes y fuertes que nosotros. Pensaban que eso era exagerado. Parecía irreal, admitió Breen. Irreal, repitió Riley. Literalmente llegamos a la cima de la cadena alimentaria de la Tierra por ser demasiado testarudos para morir y demasiado inteligentes para rendirnos. Domesticamos lobos. ¿Entienden lo que eso significa? Observamos a otros superdepredadores y dijimos, oigan, seamos amigos. Y luego convertimos a los depredadores en mascotas.
Convertimos a las máquinas de matar en compañeros que duermen en nuestras camas y comen de nuestras manos. Otro cadete se abrió paso entre la multitud. Humano, hombre, alto. Se llamaba algo así como Jack Brenner, y echó un vistazo a la escena, suspiró y preguntó, ¿quién mostró su tatuaje? Fue un accidente, protestó Riley. Con ustedes siempre es un accidente, dijo Jack. Luego se giró para dirigirse a la sala. Bien, todos, levanten la mano. ¿Quién más aquí no ha visto nunca un tatuaje humano? Todas las manos, tentáculos, apéndices y brazos manipuladores no humanos se alzaron. Jack se levantó la manga, revelando un intrincado diseño de lo que parecía un pájaro. Las alas se extendieron, cubriendo todo su antebrazo. La mitad de las alas se quedó sin aliento. Alguien en la parte de atrás se desmayó. Creo que fue un tatuaje. Es solo arte corporal, explicó Jack con paciencia. Hacemos esto. Los humanos lo hacemos. Es normal para nosotros. Sí, a veces nos salen depredadores. A veces nos salen presas. A veces nos salen diseños abstractos, palabras o símbolos que significan algo personal. Es decoración. No es una evaluación de amenazas. ¿Pero por qué depredadores?, preguntó Buzz de nuevo, bajando finalmente su arma. Riley y Jack intercambiaron una mirada. Entonces Riley dijo, porque en la Tierra, respetar a los depredadores nos mantuvo vivos, comprenderlos, aprender de ellos, a veces convertirnos en ellos. Así es como los humanos sobrevivimos. Así que sí, los ponemos en nuestros cuerpos. Los honramos. Reconocemos lo que son y lo que somos nosotros. El equipo médico aparentemente decidió que la camilla era innecesaria y se fue. Seguridad enfundaba las armas lentamente, aunque aún parecían inseguros. Los miembros del comité procesaban la información en distintas etapas, desde los tentáculos de Breen desenrollándose gradualmente hasta Lex, que seguía pegado a la pared como si intentara atravesarla. Así que Sena dijo con cuidado, para aclarar, el tatuaje no es una advertencia de que seas peligroso. Riley lo consideró. O sea, soy peligroso. Todos los humanos son peligrosos. Es algo común, pero el tatuaje no es la advertencia. El tatuaje es solo arte. Eso no es tranquilizador, murmuró Fenn. No pretende tranquilizar. Riley replicó. Se supone que es honesto. Apareció otra cadete humana. Mujer, más baja, con un cabello rosa brillante que definitivamente violaba al menos 3 reglas de uniforme que nadie se atrevía a hacer cumplir. Se llamaba algo así como Cole Winters y estaba comiendo lo que parecía un sándwich. ¿Acaso Riley hizo eso de olvidar su tatuaje? Asusta a todos. Sí. Unas 15 voces dijeron simultáneamente. Cole dio otro mordisco a su sándwich. Típico de Riley. El caos comenzaba a asentarse en algo parecido al orden cuando las puertas de la sala de conferencias se abrieron una vez más y entró el director de la academia, Neresten. El director Reston era un Kejin, lo que significaba que medía aproximadamente 2 metros, tenía 4 brazos y poseía la calma y la serenidad que sugería que había presenciado todas las catástrofes posibles que el universo podía lanzarle, y simplemente había decidido decepcionarse en lugar de sorprenderse. Miró los muebles volcados, al equipo de seguridad, a los miembros del comité en pánico y a los 2 humanos de pie en medio de todo con expresión exasperada. Que alguien me diga por qué todo el sector norte cree que estamos siendo atacados, dijo. Su voz transmitía esa cualidad especial de autoridad agotada que solo se lograba tras décadas gestionando incidentes internos. Todos empezaron a hablar a la vez. Los tentáculos de Breen dilucidaban desenfrenadamente. Lex seguía tartamudeando sobre protocolos. Buzz intentaba ofrecer una evaluación táctica. Riley y Jack intentaban explicar las prácticas culturales humanas. Cole comía su sándwich y veía el espectáculo. Reston levantó las 4 manos. El silencio se apoderó de ellos al instante, uno a la vez. Dijo, señalándome. Tobin, como la persona menos histérica de los presentes, por favor, explícame.
Enderecé la postura, me aclaré la garganta y dije: la cadete Riley Chen tiene un tatuaje de un depredador terrestre en el hombro. No reaccionamos bien. Reston miró a Riley. Muéstrame. Riley se bajó aún más la manga, dejando al descubierto el tatuaje del tigre. El detalle era realmente notable. El artista había capturado la musculatura, la intensidad de la mirada, la sensación de poder enroscado que incluso yo, una especie que nunca se había topado con un tigre terrestre, podía reconocer como peligroso. Reston lo examinó durante un largo rato. Luego dijo: ese es un tigre siberiano, Panzer tigris alca, especie en peligro de extinción, conocido por su comportamiento de caza solitario y su tremenda fuerza, capaz de derribar presas 3 veces más pesadas que él. También conocido por evitar el contacto humano siempre que es posible, a pesar de ser perfectamente capaz de matar humanos. Todos lo miraron fijamente. ¿Qué? Dijo Resten con suavidad. Leo. Me preparo. De hecho, estudio las especies que admitimos en esta academia en lugar de asumir que mis prejuicios evolutivos son una verdad universal. Los tentáculos de Breen se inclinaron en lo que reconocí como vergüenza. Sir Lex aventuró, con la voz aún temblorosa. Con todo respeto, la presencia de imágenes de depredadores crea angustia psicológica entre el personal de especies presa. Con respecto a su oficial, quizás el personal de especies presa deba procesar su trauma evolutivo y reconocer que los tatuajes no son amenazas reales. Descanse y gire para dirigirse a toda la sala. Somos una academia interna de especies. Entrenamos seres de 47 mundos diferentes con 47 trasfondos evolutivos diferentes. Algunas especies evolucionaron como presas, otras como depredadores, otras como carroñeros, algunos como planteadores, otros como algo que desafía cualquier clasificación fácil. No podemos funcionar si permitimos que nuestros instintos básicos anulen nuestro pensamiento racional, pero la respuesta visceral es difícil de controlar, dijo Fenn en voz baja. Lo entiendo, respondió Reston, suavizando el tono. De verdad que sí. La evolución es poderosa. Millones de años de instinto de supervivencia no desaparecen porque inventamos los viajes espaciales, pero comprender es el primer paso para la coexistencia. Se volvió hacia Riley. Cadete Chen, ¿puede explicar por qué los humanos eligen marcarse con imágenes de depredadores? Riley asintió, aparentemente agradecido por la pregunta en lugar de la acusación. Los depredadores representan fuerza, independencia, supervivencia. Los humanos siempre hemos tenido esa tendencia a respetar lo que puede matarnos. Es extraño, lo sé, pero es cierto. Vemos un tigre. Reconocemos el peligro, pero también vemos la belleza, el poder, la gracia. Queremos encarnar esas cualidades. Hacerse un tatuaje de depredador es como decir: reconozco la dura realidad de la naturaleza y elijo llevar ese recordatorio conmigo. ¿No es una muestra de amenaza?, preguntó Breen, relajando finalmente sus tentáculos. Ni remotamente, dijo Riley. En todo caso, es personal. Se trata de quien quiero ser, no de asustar a nadie más. Reston asintió. ¿Y qué hay de ustedes? Señaló al personal no humano. Pueden reconocer que las prácticas culturales humanas no son ataques a su seguridad. Lentamente, a regañadientes, las cabezas asintieron, sus tentáculos se agitaron en señal de aprobación. Lex se despegó de la pared. En cuanto a los protocolos de seguridad, Resten continuó, mirándome. Quizás deberíamos revisar qué regulaciones son realmente necesarias y cuáles son, como lo expresó elocuentemente el cadete Chen, paranoia. Señor, dije sorprendido. Si un humano puede sobrevivir sin protección en un entorno que, según afirmamos, requiere 17 capas de equipo de protección. Quizás nuestra evaluación de riesgos sea errónea. Quizás hayamos creado un teatro de seguridad en lugar de seguridad real. Miró a Riley. Eso no significa que puedan ignorar todas las reglas. El cadete lo entendió. Señor.
Riley dijo bien. Ahora todos a trabajar en seguridad. Comité de retiro. Reúnanse, se aclara la garganta. Conmigo mañana para hablar sobre la reforma del protocolo y que alguien cancele la alerta de toda la estación antes de que los delegados visitantes piensen que no podemos gestionar sus propios cadetes. La gente empezó a dispersarse. La tensión se disipaba lentamente. Jack le dio una palmada a Riley en el hombro, justo encima del tatuaje, lo que hizo que Breen se estremeciera, pero no huyera. Progreso. Cole terminó su sándwich y dijo, «Sabes, podrías usar mangas largas». «Yo podría». Riley estuvo de acuerdo. «¿Pero qué tiene de divertido eso?» Reston lo escuchó y se permitió una pequeña sonrisa. «Humanos», murmuró, pero sonó casi cariñoso. Mientras recogía mis cuadernos de datos y me preparaba para irme, me di cuenta de algo. El tatuaje no había cambiado. Riley no se había vuelto más ni menos peligroso. Lo único que había cambiado era nuestra comprensión. A veces bastaba. 3 semanas después, me encontraba de nuevo en la sala de conferencia 7, revisando los protocolos de seguridad revisados con el comité. Habíamos reducido aproximadamente el 37% de los requisitos redundantes. Los humanos ahora serían evaluados según la tolerancia humana, no según los estándares de las especies de presa galácticas. Revolucionario, lo sé. Riley Chen se había convertido en una especie de leyenda de la estación. Su tatuaje, antes motivo de terror, ahora era tema de conversación. Había presenciado personalmente a 4 cadetes diferentes, todos con antecedentes de especies de presa, preguntarle al respecto. Siempre lo explicaba con sorprendente paciencia. Algunos incluso tomaron fotos, aunque mantenían una distancia respetuosa. Los tentáculos de Breen ya no se paralizaban cuando Riley entraba en una habitación. Fenn podía mirarla sin que sus 6 ojos entraran en pánico. Lex incluso se había disculpado, algo prácticamente inaudito para un Skalik, con un crecimiento generalizado. Jack Brenner había iniciado una sesión semanal llamada Orientación Cultural Humana, en la que él y otros cadetes humanos explicaban cosas de la Tierra que confundían a los demás. El tema de la semana pasada fue el café. Esta semana, deportes de contacto. Siguiente. La semana pasada, alguien amenazaba con explicar el concepto de los zoológicos interactivos, lo que sospeché que requeriría personal médico de guardia. Los humanos, por su parte, parecían divertidos con todo aquello. Llevaban su condición de depredadores con orgullo despreocupado, nunca agresivos, pero tampoco con disculpas. Simplemente existían como ellos mismos, y poco a poco, el resto aprendimos a existir junto a ellos. Ayer pillé a Riley en el pasillo. Llevaba una camiseta sin mangas. El tigre en su hombro parecía mirarme congelado en tinta. Eternamente poderoso, eternamente hermoso, eternamente solo arte en la piel. Te estás volviendo valiente, Torben, dijo sonriendo. Te estás educando, corregí. Lo mismo, respondió. ¿Y sabes qué? Quizás fueron los humanos. Discutían sobre protocolos de seguridad, llevaban la muerte sobre sus hombros, y de alguna manera, nos hicieron a todos mejores por ello. Absolutamente aterrador, absolutamente necesario. Bienvenidos a la Academia Galáctica. La lección era simple, pero incómoda. No todo miedo es una advertencia ni toda regla es sabiduría.